Bien, para los que ya han venido anteriormente saben de que estamos llevando sistemáticamente la carta de Pablo a los romanos, sí, con algunos intermedios, ¿no? Ustedes saben de que hemos hecho algunas pausas por Semana Santa. El hermano Sami también ha estado hablando acerca de temas de la membresía, luego de la disciplina de la iglesia, y ahora vamos a continuar ya con continuando con la carta a los romanos, con la serie expositiva de la carta a los romanos. Ya nos corresponde en esta semana el capítulo 7, vamos a ver solo del versículo 1 al versículo 6, ¿sí? Hasta este punto, para los que han estado ya desde el principio, por los que han tomado desde capítulos anteriores, saben de que hemos atravesado varias doctrinas presentes dentro de la carta a los romanos. Los primeros capítulos hemos estado haciendo un análisis acerca de la depravación total del hombre, amén. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, luego arrancamos con la justificación por la sola fe, ¿no? Las consecuencias de esa justificación, la paz con Dios en el capítulo 5 también, después de pasar con el ejemplo de Abraham. Luego estuvimos viendo temas como la representatividad de Cristo, ¿no? ¿Recuerdan los que estuvieron en ese tema? ¿Quién te representa? ¿Cristo o Adán? Iglesia, ¿quién te representa? Cristo. Amén. Luego hablamos acerca de la muerte, nuestra muerte ante el pecado, ese tema lo dio el hermano Sami, y luego continuamos con nuestra servidumbre a la justicia de Cristo. Amén. Y ahora nos toca ver una sección en la que hay, como diría el mismo apóstol Pedro, algunas cosas difíciles de entender. Amén. Pedro hablando acerca de Pablo, diciendo que en la sabiduría que el Señor le ha concedido hay cosas difíciles de entender, ¿no? Y si no hemos partido con las cosas difíciles desde el principio, yo creo que sí, vamos a continuar con algunas un poco más complejas todavía, ¿no? En este caso, vamos a dar lectura a los 6 versículos de Romanos y luego vamos a desarrollarlo, versículo por versículo. ¿Amén? Bueno, Caleb. A ver, damos lectura. Hermanos, les hablo como a quienes conocen la ley. ¿Acaso no saben que uno está sujeto a la ley solamente en vida? Por ejemplo, la casada está ligada por la ley a su esposo solo mientras éste vive. Pero si su esposo muere, ella queda libre de la ley que la unía a su esposo. Recuerden, para los que están leyendo en sus Biblias, que yo lo estoy leyendo ahorita en la versión NBI, en la nueva versión internacional, ¿sí? Porque sé que hay diversidad, algunos están con la Reina Valera, otros con la Biblia de las Américas, ¿no? Otros con la nueva traducción viviente, ¿sí? Así que no se vayan a asustar. Yo estoy utilizando la NBI, ustedes pueden seguir con su versión, no hay problema, el contenido es el mismo. Por eso, si se casa con otro hombre mientras su esposo vive, se le considera adúltera. Pero si muere su esposo, ella queda libre de esa ley y no es adúltera aunque se case con otro hombre. Asimismo, hermanos míos, ustedes murieron a la ley mediante el cuerpo crucificado de Cristo, a fin de pertenecer al que fue levantado de entre los muertos. De este modo daremos frutos para Dios. Porque cuando nuestra naturaleza pecaminosa aún nos dominaba, las malas pasiones que la ley nos despertaba actuaban en los miembros de nuestro cuerpo y dábamos fruto para muerte. Pero ahora, al morir a lo que nos tenían subyugados, hemos quedado libres de la ley, a fin de servir a Dios con el nuevo poder que nos da el Espíritu, y no por medio del antiguo mandamiento escrito. Amén. Amén. Oremos. Padre eterno, te damos gracias por permitirnos estar aquí compartiendo tu palabra en esta mañana. Señor, tu palabra, como también está escrito, para los indoctos e inconstantes es peligroso, porque suele torcerla para su propia perdición.
Nosotros no queremos, Señor, torcer tu palabra, Señor, ni queremos atentar contra la fidelidad, Señor, hacia ella, ya que tú nos permites estar aquí hablando, Señor, delante de ti, Señor, hacia tu pueblo. Tú estás escuchando y nosotros queremos, Señor, que nos encuentres fieles al desarrollar esta palabra. Ayúdanos a entenderla con tu Espíritu Santo, Señor, actuando en cada uno de los corazones de los que están aquí en esta sala. Ayúdanos, te pedimos, Padre amado, en el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a desarrollar 7 puntos a lo largo de estos 6 versículos. Si ustedes quieren pueden tomar nota, ¿sí? Lo voy a dictar uno por uno conforme vamos avanzando. Y el primer punto vamos a ver a quién se dirige Pablo. ¿A quién se dirige Pablo? Dice: hermanos, les hablo como a quienes conocen la ley. ¿Acaso no saben que uno está sujeto a la ley solamente en vida? Nosotros diríamos, ¿no?, en forma general, si Pablo le escribe a los romanos, debe ser que les está escribiendo a personas seculares, a personas que no tienen ningún conocimiento acerca de la ley judía. Sin embargo, algunos consideran de que las primeras personas a las que siempre les hablaba Pablo en las iglesias eran judíos, originalmente. Entonces, por eso Pablo dice: les hablo como a quienes conocen la ley. Amén. Les estaba hablando, cuando dice ley, nosotros podríamos decir, no, pero de repente Pablo se refiere a todas las leyes, ¿no? A la ley civil de Roma, ¿no? Sin embargo, esto hace un mayor énfasis cuando se refiere a la ley de Moisés, ¿sí? Les está escribiendo eso. Es como una advertencia, ¿no? A ver, si es que se hacen de la vista gorda, por si acaso, no les estoy escribiendo como a ignorantes. Les estoy escribiendo como a quienes conocen la ley, ¿no? Así que nadie se va a escapar de la información que les voy a dar. Más o menos es lo que está hablando Pablo ahí, ¿no? Entonces a ellos les dice: ¿acaso no saben que uno está sujeto a la ley solamente en vida? ¿Amén? La ley solamente nos controla o nos domina mientras estamos vivos, ¿no? La ley es para este mundo. Una vez que hemos partido, esa ley ya no puede hacer ningún efecto sobre un muerto. Amén. Bien, entonces continúa diciendo. Vamos a ver el verso 2 y el verso 3 y vamos a dar una interpretación de estos versículos, como el punto 2, la interpretación de los versos 2 y versos 3 respecto a lo demás, y luego continuamos. Verso 2, por ejemplo, la casada está ligada por la ley a su esposo solo mientras éste vive. Pero si su esposo muere, ella queda libre de la ley que la unía a su esposo. Verso 3. Por eso, si se casa con otro hombre mientras su esposo vive, se le considera adúltera. Pero si muere su esposo, ella queda libre de esa ley y no es adúltera, aunque se case con otro hombre. ¿Puedes pasar al versículo 4? La primera parte dice: asimismo, hermanos míos, ustedes murieron. ¿Sí? Para los que han leído estos versículos, puede surgir una pequeña confusión, que también me ha pasado a mí, ¿no? Porque después de leer el versículo 2, cuando te dicen: la esposa está ligada a su marido solo mientras él vive, pareciera que en el versículo 4 diría: hermanos, ustedes ya no están bajo la ley porque la ley ha muerto, ¿no? Sin embargo, Pablo dice: asimismo, hermanos míos, ustedes murieron a la ley, ¿no? Y luego se unieron a otro esposo. Es algo un poquito raro, ¿no? Así que vamos a darle una interpretación al verso 2 y al verso 3, ya que algunos comentaristas consideran de que Pablo no quería ser demasiado duro o severo con los judíos, por eso les dio la referencia: ustedes han muerto. Pero estos versículos más bien hacían referencia a: hermanos, la esposa está ligada a su marido mientras éste vive. Si se casa con otro mientras él está vivo, es adúltera.
¿no? Pero si el esposo muere, ella es libre y se puede casar con otro hombre. Asimismo, ustedes estaban ligados a la ley, pero ahora esa ley ha muerto y ustedes son libres para casarse con otro, que es Cristo. Amén. Esa sería más o menos la interpretación a la referencia alegórica que hace Pablo del versículo 2 y el versículo 3. ¿Sí? Al versículo 2 y el versículo 3 vamos a verlo desde ese punto. La ley ha muerto y nosotros somos libres para unirnos con Cristo. Amén. Sin embargo, cuando pasamos al versículo 4, nos damos cuenta de que Pablo dice que nosotros hemos sido los que estamos muertos. En primer lugar, como les dije hace un momento, es porque Pablo no quería ser demasiado severo con los judíos y decirle, oye, judío, tu ley ya está muerta. Porque nosotros sabemos de que la ley de Dios es eterna. Amén. Y esa ley, la ley moral de Dios, descrita en los 10 mandamientos, no ha sido abrogada. La ley moral debe seguir siendo cumplida. Sin embargo, lo que ha muerto a nosotros es la rigurosidad de esa ley. Aquella ley que a nosotros nos condenaba. Amén. Nosotros sabemos todo. ¿Qué es lo que dice la ley? ¿Qué pasa si una persona comete adulterio? Apedreado. ¿Qué pasa si una persona violenta el día de reposo? Muere, también apedreado. ¿Qué pasa si un hijo deshonra a su padre? Si maldice a su padre, que muera. Amén. ¿Qué pasa si una persona practica hechicería? Muere. ¿Ah? Muere completamente. No hay otra opción para todas esas personas. Ahora, ¿quién de nosotros está libre de esos pecados? Si el mismo Jesucristo vino y dijo, si es que algún hombre ve a una mujer, ¿no?, para codiciarla, en su corazón ha cometido adulterio. Si un hombre o una mujer se enoja contra su hermano, es culpable de homicidio. Bien, entonces bajo los estándares de Cristo, ¿quién se puede escapar de esa muerte? Nadie. Pero gracias a Dios que esa rigurosidad ha muerto. Amén. Para que nosotros podamos estar vivos por la gracia de Dios. Amén. Ahora, sin embargo, Pablo continúa diciendo que nosotros hemos muerto. Regresando al verso 1, como el mismo Pablo diría, hermanos, ¿acaso no saben que uno está sujeto a la ley solamente en vida? Si uno está sujeto a la ley en vida, Pablo dice, lo resuelve de esta manera: ustedes están muertos. Sencillo. Si nosotros estamos muertos, entonces la ley ya no tiene más efecto en nosotros. Amén. Pero nosotros hemos muerto ¿de qué manera? Mediante el cuerpo crucificado de Cristo. Como el mismo Pablo habla en Gálatas, ¿no? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces a eso mismo hace referencia Pablo en Romanos. Tú con Cristo estás crucificado, con Cristo estás muerto. Y si tú estás muerto, esa ley a ti ya no te puede dominar. Amén. Y ahora más bien perteneces al que fue levantado de entre los muertos. De este modo daremos fruto para Dios. Recuerden, hermanos, que si nosotros hemos muerto a la ley, ¿por qué? Quisiera que presten bastante atención a esto.
Pablo no termina diciendo de que la ley ha muerto, sino que tú has muerto. ¿Por qué? Porque si dijera que la ley ha muerto, así literalmente la ley ha muerto, te estaría diciendo que tú eres libre para hacer lo que tú quieras. Pero Pablo dice que tú eres el que ha muerto, porque una vez muerto, si eres levantado con Cristo, le perteneces a Cristo. A fin de pertenecer al que fue levantado de entre los muertos, que es Cristo. Amén. Por eso les dije desde un principio que en este capítulo ya empezamos con cosas más complicadas que los capítulos anteriores. Pero Pablo hace ese tipo de analogías. Primero te dice, regresando a los versículos anteriores, de que tú estabas casado, comprometido con esa ley, ¿sí? Y ahora tú estás muerto a esa ley. La ley ya no tiene ningún dominio de ti, pero no significa que tú estés libre de hacer lo que tú quieres, sino que tú has muerto y has sido resucitado juntamente con Cristo también, y ahora le perteneces a Él. Amén. Ahora, otro punto. ¿Con qué propósito? ¿Con qué propósito? De este modo daremos frutos para Dios. Amén. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de doctrinas que para muchos es escandalosa y para nosotros es preciosa, que es doctrinas como la de la elección incondicional de Dios, nosotros decimos, como dice en Efesios, ¿no? Hemos sido elegidos desde antes de la fundación del mundo. Hemos sido predestinados. Y muchos se escandalizan y dicen, ay, bueno, entonces si eres predestinado, haz lo que quieras y vuelvas a ser salvo. Para nada. Porque en el mismo capítulo nos liquida cualquier posibilidad de hacer esas cosas cuando nos dice que hemos sido elegidos para ser hechos a la imagen de Jesucristo. De manera que si decimos que vamos a hacer frutos, vamos a dar frutos para Dios, significa que tenemos que ser formados a la imagen de Jesucristo, que es el único fruto válido, ¿no? Porque cuando dice en Gálatas acerca del fruto del Espíritu, ¿recuerdan cuál es ese fruto? Amor, gozo, paz, paciencia, todos esos atributos del fruto no son ajenos a Cristo. Todos ellos le pertenecen a Cristo. Jesucristo manifestó todos esos frutos estando aquí. Amén. De manera que cuando nosotros manifestamos esos frutos, significa que nos estamos haciendo más a la imagen de Cristo. Amén. Y ese precisamente es el propósito por el cual Dios nos hizo muertos a la ley y nos levantó con Cristo, para que seamos más como Él. Amén. Hace poco le hacíamos una broma a Sammy, como siempre dice el pastor, ¿no? Y le decíamos, yo le decía, ¿no? Oye Sammy, ese gesto que acabas de hacer es igual al de Susan. Sammy decía, no, Susan se copia de mí. Pero es típico entre los que son casados que las esposas cojan algunos gestos y términos de sus esposos, ¿no? Y de igual manera los esposos comienzan a decir algunas cosas que las esposas dicen, ¿no? Como Dani cuando me decía, yo nunca le dije amén al pastor hasta que estuve contigo. Pero son cosas que pasan dentro de la relación matrimonial. De igual manera, es a esto a lo que nos llama el apóstol Pablo. De que si estás unido con Cristo, tu fruto va a ser manifestar el carácter de Cristo. Amén.
Y esos son los frutos para Dios. Ese es el único fruto válido para Dios. No es como los que están al frente y dicen, mira, tengo el templo lleno con 200 personas, ese es mi fruto. Eso no es el fruto del que está delante, sino el carácter que manifiestas. Ese es el fruto. Si eres idéntico a Cristo. Amén. Entonces, ¿cuál es el propósito de nuestra muerte? El propósito de nuestra muerte es dar frutos para Dios. Amén. De igual manera, los que están llevando el catecismo menor, el primer punto que dice, ¿cuál es el fin principal del hombre? O el propósito principal del hombre. El de glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Amén. ¿Y cómo glorificas a Dios? Como dijera el pastor John Piper, Dios es más glorificado cuando más satisfecho estás en Cristo. Amén. Entonces de eso está hablando el apóstol, de que nosotros debemos manifestar el carácter de Cristo. Ahora, ¿por qué hemos muerto a la ley? Versículo 5. Porque cuando nuestra naturaleza pecaminosa aún nos dominaba, las malas pasiones que la ley nos despertaba actuaban en los miembros de nuestro cuerpo y dábamos frutos para muerte. Verso 6. Pero ahora, al morir a lo que nos tenía subyugados, hemos quedado libres de la ley a fin de servir a Dios, con el nuevo poder que nos da el Espíritu, y no por medio del antiguo mandamiento escrito, o lo que nosotros diríamos, los mandamientos escritos en tablas de piedra. Por eso la imagen de portada, ¿no? La ley detiene nuestros pecados externos, los detiene. Por eso nosotros creemos de que el gobierno debe tener leyes duras y severas para detener a la delincuencia, para detener la corrupción, pero las leyes que te detienen el pecado externo no pueden contra la concupiscencia que está dentro de ti. Ese pecado que brota de ti, no puede. Entonces la ley es ineficaz. ¿Sí? Más adelante vamos a ver también en otro de los sermones, cuando el mismo Pablo comienza a decir de que por la ley morimos. La letra mata, exacto. El famoso versículo de la letra mata. La letra de la ley. Pablo dice, yo no conocí que era el pecado hasta que conocí la ley. Porque no sabía que era codicia, que es adulterio. ¿Qué otro pecado recuerdan? Menciónenme todos. Robo, ¿qué más? Mentir, odiar a nuestro prójimo, idolatría. Todos esos pecados que se les pueda venir a la mente, no los conoceríamos si no fuera porque está escrito que Dios abomina todas esas cosas. Ahora, alguno en su defensa diría, entonces la culpa es de la ley. Pero la ley no es la culpable, porque la ley manifiesta el carácter de Dios. Somos nosotros los culpables. Nuestro corazón pecaminoso que está constantemente dándole la contra a Dios y a su voluntad es el culpable. Ahora, mi carácter es culpable acerca de mi persona. No vayamos a echarle la culpa al carácter de otro por tu propia realidad. No vaya a decir, no, yo cometí pecado por culpa de mi vecino. No, tratando de justificarnos. Sino que cada uno de nosotros es culpable. Amén. Entonces, ¿por qué se refiere el versículo anterior, por favor? Cuando nuestra naturaleza pecaminosa aún nos dominaba, las malas pasiones que la ley nos despertaba actuaban en los miembros de nuestro cuerpo
y dábamos frutos para muerte. Algunos podrían decir, ven, aquí dice que la ley nos despertaba esas bajas pasiones. Pero no es así, sino que la ley simplemente nos ponía los límites y nuestro corazón es el que se rebelaba contra esa ley. ¿Quién no ha crecido con la famosa frase de las reglas se han hecho para romperse? Todos hemos escuchado eso. Pero la ley no ha sido hecha para romperse, sino para cumplirse. Pero es nuestro corazón constantemente en rebeldía contra Dios que quiere romperlas. Entonces la ley se presenta y nuestro corazón se revela siempre. Porque estábamos bajo esa naturaleza pecaminosa que nos dominaba. ¿No? ¿Recuerdan la lectura que se hizo al inicio con Efesios? Y Pablo les está diciendo, ya despójense de ese viejo hombre, de esa vieja naturaleza que los dominaba, ¿no? Y revístanse de la nueva naturaleza, porque esta es la enseñanza que hemos aprendido de Jesucristo. Y eso es lo que tenemos que hacer todos nosotros. Si en realidad hemos creído, si en realidad hemos aprendido las enseñanzas de Jesucristo, lo que tenemos que hacer es despojarnos de esa vieja naturaleza, porque ya no nos domina. Hemos muerto a esa naturaleza para ser resucitados con Cristo. Verso 6. Al morir a lo que nos tenían subyugados, hemos quedado libres de la ley, a fin de servir a Dios. Ese término, a fin de servir a Dios, nos delimita todo. Porque algunos podrían decir, bien, ya quedé libre de la ley, entonces puedo hacer lo que yo quiera. Pero nuevamente, el apóstol Pablo es experto respondiendo a futuras preguntas. Y esto que aquí no está utilizando ese estilo de literatura, pero en sus palabras responde a futuras preguntas o a futuras contradicciones de estos versículos. ¿Has quedado libre de la ley? Sí. Pero eso significa que, dado que ya no tienes tu vieja naturaleza, esa ley no te conduce a pecar, ni te condena. Pero no significa que no la vayas a cumplir, porque estás al servicio de Dios. Y si estás al servicio de Dios, tienes que cumplir su ley. Amén. La ley moral. Ahora, el apóstol encima nos deja un poder nuevo que nos ayuda a poder servir a Dios. ¿Tú en tu naturaleza buscabas a Dios? ¿En tu naturaleza querías servir a Dios? ¿Podías? No. Por más que decías, quizá en algún momento, no, yo quiero ser fiel a Dios, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro, igual terminas cayendo. Por eso es que el apóstol nos da un poder mayor, con el nuevo poder que nos da el Espíritu. Amén. Tu espíritu, el Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo, el que obró en ti para que nacieras de nuevo, el que obre en ti para santificarte y hacerte más a la imagen de Jesucristo, y el que obra en ti para hacerte perseverar hasta el fin. Amén. Amén. Vamos a... Regresa por favor ¿o el siguiente? ¿Dale el siguiente? Aquí está. Nuevamente hemos regresado al 4. Dos advertencias. Primera, ya lo hemos discutido a lo largo de estos versículos. Primera advertencia contra el antinomianismo. ¿Sí? Hemos hablado varias veces acerca de este punto, ¿no? Y para los que aún no han notado ese término, antinomianismo son aquellos que
creen que por haber nacido de nuevo y por estar bajo la gracia, pueden vivir sin ley. Amén. Primera advertencia contra el antinomianismo. Nosotros, antinomianismo. Antinomianismo. Antinomos. Sin ley. Primera advertencia contra los que enseñan acerca del antinomianismo. No, hermano, tú no estás libre de cumplir la ley. Tú tienes que cumplirla. Porque estás al servicio de Dios. ¿Amén? Ahora, por otro lado, acerca de los que nos acusan de antinomianos. Es irónico. No, pero algunos dicen, ay, tú que predicas de la gracia, de salvo siempre salvo, no, de que ya eres predestinado, no, entonces seguramente que tú haces lo que quieres, puedes seguir pecado, borracheras, fornicación, no, y porque eres salvo. Se nos acusa de eso también. ¿Qué le responderíamos a ellos? No es así. Porque nosotros estamos convencidos de que el Espíritu que nos ha llamado a servicio de Dios nos quiere hechos a la imagen de Jesucristo. ¿Y por qué del verso 6 volvemos al verso 4? Porque quiero que le demos énfasis a este versículo como el corazón de todos esos 6 que hemos tomado. De este modo daremos frutos para Dios. Todo el contenido de estos versículos va a lo mismo. ¿Sí? Nosotros estábamos unidos a la ley. Nosotros morimos a esa ley. Fuimos levantados con Jesucristo. Amén. Y estamos al servicio de Dios. Y por medio de su Espíritu Santo damos frutos a Dios. Y esos frutos son reflejar la imagen de Jesucristo. Amén. En esto se resumen todos esos versículos tan difíciles al inicio. Ahora creo que el panorama está más claro, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué Pablo la hace tan difícil? Pero el Espíritu inspiró a Pablo precisamente para eso. Para que estudies la palabra. Amén. Y puedas entender de que en Cristo tienes libertad. Libertad para servirle. Amén. Ese es el mensaje de consuelo, hombre. Tú puedes haber dicho muchas veces, pero yo sigo pecando, yo sigo fallándole a Dios, yo sigo haciendo las cosas mal. ¿Por qué? Porque sigues peleando con tus propias fuerzas. Porque sigues queriendo hacer las cosas a tu modo. Pero la Biblia nos dice que es el poder del Espíritu el que nos hace dar frutos para Dios. Ya no hagas las cosas por ti mismo. Hacer las cosas por ti mismo es seguir en tu rebeldía. Es seguir en tu rebelión contra Dios. Es momento de poder entregarte a Cristo, tu corazón. Y el mismo Jesús, porque muchas veces tú puedes decir, ya, yo me entrego al Señor, pero si el Señor me rechaza, ¿qué dice el Señor? Todo el que a mí viene, yo no le echo fuera. ¿Qué más promesa quieres? El Señor te está llamando, te llama, ven, vas a morir a tu vieja naturaleza. Vas a morir al pecado. Pero no tienes que pagar nada porque Él ya lo pagó. Y tu muerte va a ser en esa cruz. No en una cruz futura, sino en la cruz que Él cargó ya hace 2000 años. Amén. Y tenemos ese gran consuelo de que Él ya lo pagó y nosotros, sí, como Mavi, ¿no? Sí. ¿Cuántos testimonios hay de repente de aquí los presentes que el día que se convirtieron, ya he escuchado al menos 2, que el día que se convirtieron
sintieron como esa gran carga que se les caía de encima. Esa es la realidad de todos. Saber de que durante mucho tiempo te cargaron sobre las espaldas, ¿no? En muchas religiones, en muchas sectas, te cargaron sobre las espaldas. Tienes que hacer obras para ser aceptado por Dios. Tienes que hacer lo bueno para que puedas ser recibido en el cielo. Tienes que hacer lo bueno para que al final en el juicio tus obras buenas pesen más que las malas y puedas ser recibido. Y cada vez que fallabas, cada vez que caías, tú veías que no podías hacerlo. Y nos llega a nosotros la frase de Lutero: me vi a mí mismo y vi incapaz de salvarme. Vi a Cristo y vi incapaz de perderme. Es así. El Señor diciéndote: yo ya lo pagué. Tu muerte es juntamente conmigo en la cruz. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar.